Ya, le he vuelto a poner. ¿Ahora? Sí, doctora, Compruebe. sí, doctora, Gracias. Ya. Entonces también es bueno que ustedes recuerden que cuando el niño presenta fiebre, eso no es sinónimo de infección bacteriana, porque las infecciones virales también pueden ser causa de fiebre, ¿no? Pero este concepto que conocemos nosotros, el personal de salud, no lo tienen los padres de familia. Entonces, cuando se acerca un niño con su padre extraído de emergencia por un cuadro febril, ¿no? No se sienten felices si no les prescriben un tratamiento antibiótico. Entonces, si nosotros hacemos un uso racional y adecuado, lo recomendable es tratar de darnos un tiempo y explicarle a la familia que no requiere tratamiento antibiótico. Eso no se ve en otros centros, ¿no? Sobre todo en los establecimientos en la actividad privada. Entonces los papás se sienten felices cuando le dan un tratamiento antibiótico porque piensan que así sea viral, la infección se va a recortar o va a durar menos tiempo o va a evitar complicaciones. Y lo estamos viendo en el COVID, ¿no? Cuando yo veo esas recetas de todo lo que le dan a los pacientes en manejo ambulatorio, ¿no? Más es lo que lleva complicaciones, antibióticos, corticoides, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tratar la enfermedad como corresponde. Y esto entra en el terreno de la bioética. Todos tenemos que ser conscientes que no es que siempre hay que quedar bien con el paciente, ¿no? Hay que explicar, o sea, parte de del arte, de nuestra terapia o de la terapéutica, es una ciencia y un arte. Entonces hay que saber educar a la familia y decirles cuándo no se requiere tratamiento antibiótico. Pero cada vez asistimos a que tanto a nivel nacional como internacional, en realidad es algo global, existe un uso imprudente de antibióticos, ¿no? Se prescriben, la principal causa del uso imprudente es que se prescriben para infecciones que no le corresponden, ¿no? Se prescriben por un tiempo corto, un tratamiento irregular. Hay uso de antibióticos de reserva para infecciones que se pueden manejar con otros antibióticos que también son eficaces. La familia, a veces por falta de adherencia al tratamiento antibiótico, ¿no? O porque él es muy costoso, o porque el niño mejoró, ¿no? Entonces suspenden el tratamiento. Todo eso nos lleva a que las bacterias desarrollen mecanismos de resistencia bacteriana. Y en realidad, eso es un problema de salud pública y en todos los establecimientos, sobre todo en los hospitales de tercer nivel de atención, la resistencia bacteriana nos hace perder la batalla en muchas infecciones, ¿no? Hay resistencia antibiótica, por ejemplo, de gérmenes que suelen ser muy agresivos, por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? El principal mecanismo de resistencia bacteriana, tanto de los gram positivos como de los gram negativos, es la producción de beta-lactamasas y de espectro extendido, cosa que se inutilizan muchos antibióticos que son de la misma estirpe farmacológica. Y lamentablemente hay pocas moléculas nuevas en investigación, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos nosotros que afinar nuestros criterios de selección para hacer un uso racional de antibióticos. El niño además tiene otras particularidades, además de que la mayor parte de infecciones son virales. Saben ustedes, también lo pueden haber ido comprobando a lo largo de toda del curso, que hay marcados grupos etarios, ¿no? Precisamente la edad pediátrica se ha clasificado en grupos etarios, cada cual tiene determinadas patologías en las que son más frecuentes en dicho grupo etario, y también porque tiene características fisiológicas diversas, ¿no? O sea, no es lo mismo un recién nacido que un niño menor de 3 meses, que un preescolar o un escolar o un adolescente. Entonces, hay que tratar, cada grupo tiene patología prevalente de la cual nosotros tenemos que conocer. Y, por ejemplo, las infecciones en recién nacidos, por la inmadurez del sistema inmunológico, suelen ser
con tendencia a ser generalizadas, ¿no? Entonces, una infección en un recién nacido, por ejemplo, una infección urinaria puede ser potencialmente causa de una urosepsis, ¿no? Incluso con compromiso meningoencefálico, porque hay gran permeabilidad de las barreras biológicas, ¿no? Nuestras principales barreras biológicas son la pared intestinal, la barrera hematoencefálica y la barrera respiratoria. Todas estas barreras biológicas en el niño están muy inmaduras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el recién nacido y en los niños menores de 3 meses, la particularidad es que las infecciones tienden a diseminarse, ¿no? Entonces, son potencialmente sépticas, por lo tanto, hay que ser agresivos con el tratamiento antibiótico cuando realmente estamos, por ejemplo, ¿no? Detectamos una pielonefritis aguda en un niño de 2 meses. Obviamente hay que dar una cobertura antibiótica y nadie lo va a tratar en su casa, ¿no? Ese niño, por ejemplo, tiene que hospitalizarse, tiene que recibir un tratamiento por vía parenteral con antibióticos que tengan cobertura contra la mayor probable de uropatógenos, ¿no? Y vamos a ver que hay que tener el conocimiento del perfil microbiológico de los gérmenes que están en dicho hospital. Otra característica general del niño es que predomina el sistema linfático, ¿no? Entonces, con mucha frecuencia, las infecciones locales pueden dar reacción a presencia de hiperplasia adenoidea. Por ejemplo, son frecuentes las infecciones respiratorias. En el caso, por ejemplo, de hipertrofia adenoiditis, hipertrofia de adenoides es muy frecuente en el niño, ¿no? Y si no se trata la hipertrofia adenoidea, es una condición para poder desarrollar adenoiditis, o sea, una infección bacteriana sobreagregada, ¿no? Como les repito, el sistema inmunológico todavía está muy inmaduro y eso hace que tienda a diseminar las infecciones. Entonces, siempre que nosotros iniciemos un tratamiento antibiótico, debemos considerar 3 entes. Entran el rol del huésped, obviamente, ¿no? La infección, el germen la produce un huésped susceptible. Y este huésped tiene una infinidad de características que las vamos a ir desarrollando y a las cuales tenemos que prestar mucha atención para poder hacer una elección adecuada del tratamiento antibiótico, ¿no? Obviamente hay que considerar el agente infeccioso, ¿no? Entonces tenemos gérmenes que por sí, por su naturaleza, son agresivamente virulentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, conocemos el estafilococo dorado. Siempre tiende a producir abscesos, es su característica, es la etiopatogenia de las infecciones estafilocócicas, tienden a producir abscesos, ¿no? Tienden a diseminarse, tienen gran penetración a hueso, articulaciones, al endocardio, ¿no? Entonces, una infección que puede ser por un estafilococo dorado a nivel de la piel o del cuero cabelludo, pueden rápidamente producir focos a distancia. Entonces hay que ver las pseudomonas, ¿no? Son gram negativos, muy agresivos, ¿no? Conocemos la característica de este agente infeccioso, que es un habitante habitual de la piel, de la piel es el ser humano, pero cuando hay una lesión puede invadir, por ejemplo, los grandes quemados, ¿no? ¿De qué se mueren los grandes quemados? De sobreinfección por pseudomonas, ¿no? Multiresistentes, porque se rompe la barrera biológica de la piel, es muy importante. Entonces, siempre tenemos que considerar cuando vamos a iniciar una cobertura antibiótica, en qué terreno del huésped vamos a tratarlo, qué tipo de infección, ¿no? Qué agente infeccioso es, dónde está ubicado el sitio de la infección que probablemente desde el punto de vista clínico nosotros hayamos detectado, para ver si este antibiótico puede ser eficaz para esa infección en ese determinado órgano, ¿no? Y en ese terreno de ese huésped. Muy bien. Entonces, el agente infeccioso va a producir diferentes tipos de infección en el huésped, ¿no? Por ejemplo, tenemos huéspedes inmunodeprimidos, ya hemos hablado, ¿no? Que niños muy pequeños, las infecciones tienden a diseminarse, pacientes con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes post-quimioterapia antineoplásicas, pacientes con cáncer, pacientes que tienen otras comorbilidades, pacientes que tienen aparatos, ¿no? Prótesis,
Entonces, eso es lo que hay que considerar del huésped. El agente infeccioso ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el neumococo. El neumococo, el estreptococo neumonía, sabemos que es un agente, una bacteria gram positiva que puede producir diversas infecciones del tracto respiratorio superior, puede producir neumonías, pero también puede producir meningoencefalitis, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que iniciar siempre, al inicio se hace una cobertura antibiótica empírica, ¿no? Aunque depende del tipo y la naturaleza de la infección, sería bueno siempre tratar de demostrar desde el punto de vista microbiológico qué germen es y la sensibilidad antibiótica. Entonces, lo ideal es cuando el paciente entra con una infección potencialmente grave, antes de hospitalizar, o a la hora de hospitalizarse, tomar cultivos, ¿no? Y luego nosotros podemos verificar si hemos iniciado la cobertura antibiótica empírica adecuada o tendremos que rotar de acuerdo a los resultados del antibiograma. Tenemos también, desde el punto de vista farmacológico, que conocer cuál es la farmacocinética y la farmacodinámica de determinado antibiótico. Hay cientos de antibióticos, pero nadie puede tener el conocimiento, entonces tenemos que revisar. Si no nos acordamos, tenemos que, antes de prescribir, siempre hay que conocer bien qué interacciones farmacocinéticas o farmacodinámicas pueden existir entre alguna medicación habitual del paciente. Y obviamente, de acuerdo al tipo de infección, tenemos que elegir si antibióticos, la vía de administración, ¿no? Infecciones severas, sepsis, nadie se le va a ocurrir tratar por vía oral o por vía intramuscular. Hay que asegurar la vía endovenosa para alcanzar óptimas concentraciones séricas, ¿no? Y el tiempo de duración del antibiótico también es importante. Y, por ejemplo, en los pacientes con cáncer, si tenemos una infección seria, nadie le va a dar un tratamiento bacteriostático, ¿no? Porque su sistema inmunológico está comprometido, entonces tenemos que hacer uso de antibióticos bactericidas. Entonces hay muchos los criterios, ¿no? Son criterios farmacológicos, microbiológicos y criterios clínicos para hacer una elección adecuada del tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces ya hemos hablado de la edad, ¿no? De acuerdo, cuanto más pequeño el niño, más susceptible a diseminar infecciones. Hay patologías infecciosas propias de la edad, ¿no? El estado nutricional también es muy importante. Ustedes saben que la mayor parte de antibióticos a nivel plasmático tienen que ligarse a proteínas. Y además que los pacientes que son desnutridos severos por falta de aporte proteico, que son los insumos para la síntesis de tanto una adecuada inmunidad humoral como celular, entonces va a tener mellada la inmunidad humoral, los mecanismos de defensa primarios, ¿no? Puede estar alterada la fagocitosis, etcétera. Entonces el niño desnutrido es un terreno muy fácil para que las infecciones se diseminen y que el paciente pueda fallecer y pueda perder la batalla y terminar falleciendo por una infección, ¿no? Por ejemplo, un paciente con una diarrea aguda infecciosa en un niño inmunocompetente puede tener adecuados, sabemos que la inmunoglobulina A intestinal es la primera barrera de defensa de la pared intestinal, ¿no? Pero como estos niños son desnutridos, no tienen suficiente nivel de inmunoglobulinas y las infecciones diarreicas fácilmente también son causas de sepsis de origen abdominal, de origen entérico, ¿no? Enfermedades concomitantes, ¿no? Cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades neuroquirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga una hidrocefalia con un sistema de derivación ventrículo-peritoneal es fácilmente susceptible de que se infecte el sistema de derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Enfermedades, como les repito, las inmunodeficiencias primarias, congénitas primarias o adquiridas, ¿no? Alergias. Hay que considerar que el paciente constitucionalmente atópico, averiguar la historia familiar de alergias a determinados antibióticos. Sabemos que el grupo de los beta-lactámicos, ¿no? Como las penicilinas, fácilmente desencadenan una alergia de hipersensibilidad inmediata mediada por inmunoglobulina E, ¿no? Entonces, si hay antecedente de alergia en la familia, lo más recomendable es no utilizar
ese antibiótico, hasta las pruebas de sensibilidad pueden ser nocivas para ese paciente, ¿no? Las condiciones generales del paciente, ¿no? Entonces, el paciente cómo está clínicamente, si está hidratado o está deshidratado, aparte de su sistema inmunológico, su estado nutricional, si es un paciente que ha estado hospitalizado, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, si nosotros va a aparecer una infección intrahospitalaria en un niño que normalmente era inmunocompetente, obviamente la infección intrahospitalaria ya cambió su pronóstico, ¿no? Porque el niño que está hospitalizado de repente por, a ver, digamos que hace una fractura de fémur, ¿no? Y está hospitalizado en un ambiente de sala común, ingresa un paciente con varicela, al niño se contagia de varicela, pasa la varicela, y como tiene que estar hospitalizado mucho tiempo por la fractura, de repente hace una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Obviamente este paciente, que antes de que se fracture era un chico completamente normal, y no le hubiera dado una neumonía, ¿no? Intrahospitalaria. Pero sí, miren la condición, ¿no? La fractura le va a condicionar que esté en un estado de postración en cama. La varicela que puede haber adquirido en el hospital, ya la varicela es una de las infecciones virales que mayor inmunosupresión provoca. Y si este niño de repente hace una neumonía intrahospitalaria, su pronóstico va a ser peor que si venga un niño con una neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? La gravedad del caso, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que vayamos a tratar una celulitis, ¿no? por estreptococo piógeno, ¿no? A tratar una endocarditis por este mismo germen, ¿no? Obviamente la gravedad del caso es muy diferente. Bien, entonces siempre antes de estar frente a un proceso infeccioso tenemos que determinar por las características clínicas y microbiológicas si es una infección bacteriana, viral o parasitaria, ¿no? O fúngica. Entonces tratemos de localizar bien el sitio de la infección. Afortunadamente en los niños mayores, la infección localizada da síntomas del lugar donde está afectado, ¿no? Por ejemplo, es una neumonía. Obviamente el paciente viene con síntomas y signos de neumonía. Pero en un lactante pequeño o en un neonato, la mayor parte de signos son inespecíficos, ¿no? Entonces nosotros, si tenemos un niño con una fiebre de foco no definido, un niño menor de 3 meses, ya ustedes les han explicado en la clase correspondiente que hay que tratarlo como una probable sepsis, ¿no? Entonces hay que tomar cultivos, hay que tomar radiografía de tórax, hay que hacer un hemograma, hay que hacer PCR, ¿no? Y así los síntomas sean inespecíficos, nosotros tratemos de demostrar de dónde es el foco infeccioso, ¿no? Igualmente tratemos de predecir clínicamente cuáles son los microorganismos, ¿no? O sea, si estamos viendo, sospechando clínicamente que el paciente tiene infección urinaria, tomamos el examen de orina y nos sale que es un sugestivo de infección urinaria, conocemos que más del 98-99% son uropatógenos que son gram negativos, ¿no es cierto? Entonces, clínicamente tenemos que elegir con este criterio clínico cuál es probablemente el germen en un paciente que no tiene ninguna malformación urológica, ¿no? Entonces, 99% es un Escherichia coli, clínicamente. Pero de repente el paciente tiene un reflujo vesicoureteral o tiene una malformación, una estenosis uretral y ya ha tenido infecciones urinarias previas, entonces lo más probable es que no sea una Escherichia coli, o si es una Escherichia coli, probablemente ya haya desarrollado resistencia a los antibióticos de primera línea, ¿no? Entonces, todo eso hay que predecir, ¿no? ¿Qué patrón de resistencia pudiera tener? Por ejemplo, para eso hay que conocer los patrones microbiológicos de cada hospital. En cada cierto tiempo, antes de la pandemia, ¿no? Cada 3 meses el laboratorio nos informaba a nosotros cuáles eran las cepas, ¿no? Por ejemplo, si brotaba en cuidados intensivos una Cinetobacter baumannii, a todo el hospital nos informaban, porque los pacientes pueden ser trasladados de un servicio de cuidados intensivos a un servicio de hospitalización, etcétera, ¿no? O puede ser dado de alta incubando la Cinetobacter y reingresar por emergencia. Entonces nos difundían a todos los departamentos del hospital cuál era el patrón de resistencia de la Cinetobacter baumannii, ¿no? Entonces siempre es útil cada vez que vamos a iniciar una cobertura antibiótica tratar de demostrar
perdón, tratar de demostrar qué cultivo, ¿no? O sea, tenemos que tomar cultivos. Si sospechamos infección urinaria, está bien el examen de orina, pero tomemos un urocultivo, ¿no? Cada infección tiene un tiempo de duración ideal para el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, sabemos que por decirles un ejemplo, ¿no? Una tuberculosis. La tuberculosis nunca se va a tratar con una monodroga, por lo menos se inicia el paciente es nuevo, el esquema 1 y va a durar 6 meses, ¿no? O sea, tenemos que la fase 1, la fase 2, ¿qué antituberculostáticos vamos a utilizar? Una brucelosis, sabemos que la recomendación es también, ¿no? Por lo menos 2 drogas durante 3 semanas. También es importante identificar si es que concomitantemente con el proceso infeccioso existe, por ejemplo, un absceso que hay que drenar, ¿no? En cuanto al antibiótico, ya les he dicho que la mayor parte de infecciones las tratamos en forma empírica, ¿no? De acuerdo a las definiciones bibliográficas, pero siempre tratemos de demostrar, sobre todo si es una infección potencialmente grave, tomarle muestras de cultivos y luego obtener el cultivo y el antibiograma para ver si tenemos que rotar antibióticos. Elegir la vía de administración, por ejemplo, ya les dije, ¿no? Una meningoencefalitis siempre se va a tratar por vía parenteral vía endovenosa. La dosificación correcta del medicamento. En el paciente niño tenemos que hacer el cálculo de la dosis de acuerdo al peso corporal o de acuerdo a la superficie corporal, o si el paciente tiene alguna hepatopatía, alguna nefropatía que obligue a corregir la dosis del antibiótico, ¿no? Tenemos que ver la biodisponibilidad del medicamento, ¿no? Por ejemplo, sabemos que las lincosaminas no atraviesan la barrera hematoencefálica. Pueden servir muy bien para los anaerobios, pero si yo tengo una infección en el sistema nervioso central por anaerobios y no llegan a obtener altas concentraciones en líquido cefalorraquídeo, inútil. No podemos utilizar para eso, ¿no? Evaluamos qué antimicrobiano se ajusta mejor al tipo de infección diagnosticada, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la fiebre tifoidea, la salmonella tifi, en el caso de esta infección, es sensible al cloranfenicol en nuestro medio. Pero ahora, en la actualidad, eso estamos hablando de 20 años antes, el cloranfenicol era el antibiótico de primera línea en la fiebre tifoidea. Pero ahora hay antibióticos menos tóxicos y con igual eficacia terapéutica, ¿no? Entonces tenemos que elegir cuál es el mejor antimicrobiano. Siempre sopesar riesgo-beneficio, ¿no? Establecer las dosis e intervalos adecuados, ¿no? Eso considerando los patrones farmacocinéticos del medicamento. Y analizar si se necesita una combinación de antibióticos. Por ejemplo, en la tuberculosis, la brucelosis, que sabemos que son gérmenes de crecimiento lento, que son intracelulares, obviamente el tratamiento tiene que ser así. Entonces ya les hablé de la dosificación, y en los niños obesos la dosis se tiene que calcular en base al peso ideal. Entonces ya sabemos que para hacer una correcta prescripción antibiótica, en el caso de enfermedades infecciosas bacterianas, fúngicas o virales que requieran tratamiento antibiótico, ¿no? Porque el antibiótico puede ser antiviral, antibacteriano y antifúngico, y antiparasitario también. Entonces hay que considerar, como les he ido mencionando, las bases clínicas, las bases microbiológicas y las bases farmacológicas, ¿no? Respecto a la profilaxis antibiótica, no hay que utilizarlas más que en ciertos casos puntuales, ¿no? Por ejemplo, en estados que hay alto riesgo de infección o complicación bacteriana, por ejemplo, en las heridas sucias, ¿no? Por ejemplo, un niño que tenga un traumatismo craneofacial, es una herida sucia, ¿no? Pacientes que tengan fiebre mayor, un síndrome febril, temperatura menor de 39, pero tiene una cardiopatía congénita. ¿Cuál es el riesgo? Que puede desarrollar una endocarditis bacteriana, ¿no? O paciente febril que tenga una prótesis neuroquirúrgica, como les he mencionado. O pacientes febriles que tengan una cromosomopatía. O pacientes con quemaduras amplias, ¿no? O pacientes que tienen sondas urinarias de larga permanencia. En estos pacientes sí está justificada la profilaxis antibiótica. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Una herida sucia, potencialmente séptica. Sabemos que está aquí cerca de la
en la región facial, ¿no? En el pliegue nasogeniano, todo eso es una zona potencialmente séptica, ¿no? Entonces, sí, aquí se justifica iniciar cobertura antibiótica profiláctica. Y aquí, esta es una infección mixta, ¿no? Bacteriana y fúngica. Entonces, aquí, si no se trata la infección micótica, no se resuelve el proceso infeccioso y viceversa, ¿no? Si solamente se trata la micosis y no se le da cobertura antibiótica antibacteriana, porque este es un querión de Celso, es una tiña, una tiña capitis sobreinfectada de un germen, un hongo. Bueno, entonces, como ya les repito, en cuanto a la farmacocinética y farmacodinámica, hay que conocer bien cuáles son la distribución o difusión de determinado antibiótico que vamos a utilizar. Si el antibiótico va a alcanzar altas concentraciones plasmáticas, ¿no? ¿Cuál es la actividad in vitro? Tenemos que conocer el índice terapéutico, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los aminoglucósidos son antibióticos de estrecho margen terapéutico. En cambio, por ejemplo, la ampicilina, por ejemplo, ¿no? Es un antibiótico de amplio margen terapéutico. Entonces, ¿cuál es el margen terapéutico? Es cuando la dosis terapéutica está lejana de la dosis tóxica, ¿no? Bueno, entonces tenemos que conocer por cada fármaco, siempre debiéramos conocer la farmacocinética. ¿Cuál es su farmacocinética? ¿Cuál es la concentración plasmática óptima que debe alcanzar? ¿No? En la vida media, obviamente, antibióticos de vida media, corta, hay que prescribirlos en el tiempo recomendado, ¿no? Cada 6 horas, cada 8 horas. La eliminación, si hay por vía renal y el paciente tiene una enfermedad renal crónica terminal, obviamente hay que corregir la dosis. Si el antibiótico se metaboliza a nivel hepático y el paciente tiene una hepatopatía ya avanzada, igualmente hay que corregirlo, ¿no? Entonces, aquí vienen los conceptos más importantes en relación a la terapia antibiótica sobre la farmacodinamia, ¿no? Por ejemplo, que hay antibióticos que deben obtener una concentración mínima inhibitoria, que es aquella que va a neutralizar al 90% de los gérmenes, ¿no? Y obviamente cuando la concentración que alcanza excede a la concentración inhibitoria mínima, pero no supera la concentración bactericida mínima, estamos hablando de un efecto bacteriostático, ¿no? En cambio, cuando el antibiótico es bactericida per se y alcanza concentraciones bactericidas mínimas, se va a producir la lisis de la bacteria, ¿no? Para recordar, es que tenemos antibióticos bactericidas, destacan los beta-lactámicos, ¿no? Donde están las penicilinas, las cefalosporinas, ¿no? Los carbapenems, también tenemos aquí los monobactams, también son bactericidas, tenemos el grupo de los glicopéptidos, donde está la vancomicina, aminoglucósidos, las quinolonas, sobre todo a partir de la segunda generación, y las polimixinas. Y dentro de los bacteriostáticos, los macrólidos, las tetraciclinas, el cloranfenicol, las lincosaminas y las sulfamidas. Otro aspecto importante que nosotros debemos considerar en la terapia antibiótica es que algunos antibióticos son muy útiles porque tienen un efecto postantibiótico prolongado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los aminoglucósidos, la micacina, ¿no? La vicacina no tiene una vida media tan larga, por eso es que en sus inicios, ¿no? En los años 70, en el siglo pasado, se utilizaba la micacina cada 24 horas, ¿no? Y luego, ya por estudios de farmacocinética, se ha demostrado que se puede dar tranquilamente la dosis plena cada 24 horas. Obviamente estamos hablando de un paciente que tenga indemne la función renal, ¿no? Entonces, puede darle cada 24 horas y el efecto terapéutico va a ser excelente porque tienen un efecto postantibiótico prolongado, ¿no? Y aparte de los aminoglucósidos, tenemos lo mismo en las fluorquinolonas, ¿no? Algunas tetraciclinas como la aminocilina o la doxiciclina, perdón, ¿no? La rifampicina igualmente, antes se tenía que dar en el tratamiento antituberculoso cada 12 horas.
pero se ha demostrado que para disminuir la hepatotoxicidad es suficiente, hay que darlo cada 24 horas, ¿no? Y con eso se obtiene un buen efecto terapéutico y se minimiza las reacciones adversas medicamentosas, ¿no? Pero hay antibióticos que no gozan de este beneficio, ¿no? Como son los beta-lactámicos y los glicopéptidos, ¿no? Estos no tienen, es muy pobre el efecto postantibiótico, ¿no? Entonces hay que asegurarle el tratamiento de acuerdo a su vida media, ¿no? Por ejemplo, la vancomicina hay que prescribirla cada 6 horas, ¿no? Por ejemplo, la vancomicina, que es un glicopéptido. Muy bien, entonces de acuerdo a ello, ustedes saben que la principal clasificación de los antibióticos está en relación con los mecanismos de acción, ¿no? Eso lo han estudiado ustedes de farmacología, pero también hay otra clasificación desde el punto de vista farmacodinámico en que podemos clasificar a los antibióticos según su concentración, según el tiempo que permanece en concentraciones séricas óptimas, ¿no? Entonces ahí tenemos antibióticos que son concentración dependientes o tiempo dependientes, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hablado que los aminoglucósidos son concentración dependientes y tienen un efecto postantibiótico prolongado. En cambio, los beta-lactámicos, los macrólidos, son tiempo dependientes, pero tienen un efecto postantibiótico mínimo, ¿no? Y así, por ejemplo, los macrólidos tenemos como esta citromicina. Estamos hablando de este macrólido de primera generación, la eritromicina, en el anterior grupo. Pero en el grupo, por ejemplo, tiempo dependiente, tenemos otro macrólido como la acitromicina, que tiene un efecto postantibiótico muy prolongado, y eso nos permite utilizar la acitromicina cada 24 horas y darle un tratamiento acortado de 3 a 5 días, ¿no? Cosa que cuando uno, por ejemplo, tiene que tratar el coqueluche, si se elige utilizar la eritromicina, hay que darle cada 6 horas por 14 días. Obviamente puede fallar, podemos ir al fracaso terapéutico porque la adherencia al tratamiento no va a ser la mejor, ¿no? En cambio, si el coqueluche lo trato con acitromicina cada 24 horas por 7 días, obviamente la respuesta al tratamiento, la adherencia, digamos, al tratamiento va a ser mejor. ¿Ya? Bueno, entonces, eso es importante para cuando nosotros tratemos infecciones severas, ¿ya? O cuando hay resistencia antibiótica. Entonces, cuando nosotros tenemos que desarrollar estrategias para mantener en el tiempo en el cual la concentración del antibiótico debe de exceder a la concentración mínima inhibitoria, tenemos que usar agentes con vida media larga, ¿no? O si no, dar las dosis a intervalos más frecuentes, o administrar el antibiótico de infusión continua. Por ejemplo, si estamos hablando de una sepsis por pseudomonas multiresistente, tenemos que combinar antibióticos, ¿no? Hacer un esquema terapéutico, utilizar antibióticos antipseudomoniales, por ejemplo, podemos utilizar un carbapenem, así esté in vitro resistente. Podemos utilizar colistina, podemos utilizar carbapenem y podemos utilizar un aminoglucósido, ¿no? Entonces, para rescatar mayor efectividad del tratamiento, podemos dar los antibióticos en infusión continua, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la penicilina benzatínica, ¿no? Se le utiliza, o sea, boosters para poder mantener. Las penicilinas son antibióticos de vida media corta, ¿no? Y hay que darlos, digamos que necesitamos, por ejemplo, en la penicilina clemisol o en la penicilina benzatínica hacer uso de boosters para que puedan tener una duración eficaz, ¿no? Y poder darlas, por ejemplo, la penicilina clemisol cada 24 horas, la penicilina benzatínica que se puede dar cada 28 horas, ¿no? Por ejemplo, en la profilaxis de la fiebre reumática, que se utiliza la penicilina benzatínica, o en la profilaxis de la neurosífilis, ¿no? Bueno, también tenemos que recordar que hay algunas precisiones particulares en los niños. Por ejemplo, la absorción. En el niño la absorción oral no es muy segura, porque cuando damos el antibiótico por vía oral, el niño tiende a escupirlo, traga la mitad. Si nosotros vamos a tratar una infección de moderada a severa, no podemos usar la vía oral, ¿no? Tenemos que asegurar bien la terapia antibiótica.
la vía percutánea en el niño está aumentada porque la relación, ya ustedes saben que la superficie corporal del niño en relación al adulto es mayor, ¿no? En cuanto a la vía intramuscular, la absorción es similar al adulto y la vía rectal está aumentada, ¿no? Y por esto que la vía rectal está aumentada, antes se utilizaba mucho antibióticos que venían en supositorios. Esto ya se ha dejado de lado por las medidas de bioseguridad y porque habían estudios, ¿no?, de que no era beneficioso al niño estarle administrando supositorios por antibióticos por vía rectal, ¿no? Entonces es una práctica que ya se ha descartado, digamos, ¿no? Después tenemos que tener en cuenta que la composición corporal del niño es diferente a la del adulto, ¿no? Cuanto más pequeño es el niño, más inmaduro, tiene mayor contenido de agua corporal total, ¿no? Por lo tanto, si nosotros comparamos la dosis que se da por eso es que el niño tiene que tener una dosis pediátrica y a veces nos damos cuenta que la dosis pediátrica en algunos casos podría ser un poquito mayor que a lo que le corresponde al peso a la dosis del adulto, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una mayor dilución, ¿no? También en los niños hay baja unión a las proteínas plasmáticas y hay mayor fracción libre del antibiótico, ¿no? Recordemos que la mayor parte de fármacos se metabolizan a nivel hepático, ¿no? Y que todavía hay inmadurez del sistema, ¿no? Por ejemplo, para mencionar, sistema de las glucoroniltransferasas que metabolizan al cloranfenicol. Entonces, no podemos dar en los recién nacidos o en los niños menores de 3 meses cloranfenicol, porque el riesgo es que le dé el síndrome gris, ¿no? Que es un colapso cardiovascular que se presenta por la inmadurez del sistema de la glucoroniltransferasas. También hablemos de la inmadurez de la función renal, ¿no? Que normalmente puede aumentar la vida media de eliminación de algunos fármacos antibióticos y eso podría incrementar los efectos adversos, ¿no? Sabemos, si el niño llega infectado y está deshidratado, primero corregir el medio interno, hidratar bien al paciente, ¿no? Corregir los disturbios hidroelectrolíticos, corregir los disturbios del equilibrio ácido-base para que haya una buena acción del antibiótico y minimizar reacciones adversas medicamentosas, ¿no? Vamos a hablar de algunos grupos de utilidad, ¿no? Como los monobactams. Entonces, los monobactams, estamos hablando en este grupito, vamos a hablar aquí de algunos antibióticos de reserva, ¿no? De reserva son aquellos antibióticos que son de prescripción prácticamente hospitalaria y que en muchos centros hospitalarios donde existe una unidad de farmacología clínica, tiene que vigilar, ¿no? La prescripción terapéutica en los servicios de hospitalización o de emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les he dicho que no hay nuevas investigaciones de moléculas nuevas. Entonces, los antibióticos buenos, que todavía no tienen mucha resistencia bacteriana, se catalogan como antibióticos de reserva, como es el caso del tazobactam, que tiene una vida media corta de 2 horas, ¿no? Que se unen a las proteínas plasmáticas hasta un 56%, ¿no? Pero tiene la ventaja que penetra la mayoría de los tejidos, se elimina por vía renal. Son excelentes para gérmenes gram negativos que han desarrollado resistencia a otros antibióticos que tienen coberturas con, ¿no? Por ejemplo, en caso de resistencia de gram negativos a cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo, ¿no? Una infección seria, consideramos el uso de monobactams, ¿no? Indicado, por ejemplo, en neumonías, infecciones mixtas intraabdominales, infección urinaria que sea multiresistente, pero sí puede provocar flebitis, ¿no? También puede provocar como reacciones adversas, diarrea, vómitos y elevar transaminasas. Dentro de los carbapenems, los más utilizados son el imipenem, el meropenem y el artapenem. Por ejemplo, estos también son para gram negativos, ¿no? Algunos gram positivos, pero no el estafilococo dorado. Y tiene acción contra, por ejemplo, gram negativos, incluyendo pseudomonas, ¿no? Siempre inclusive las resistencias in vitro, se tienen que utilizar junto con otros antipseudomoniales, ¿no? También tiene gran espectro
contra gérmenes anaerobios, ¿no? Y otros gérmenes que hayan desarrollado resistencia a otras cefalosporinas de tercera generación, ¿ya? Entonces, tiene indicaciones, tienen en general el imipenem y el meropenem tienen la misma digamos, eficacia, pero el imipenem tiene algunos signos de toxicidad que hacen que el meropenem sea más elegible, por ejemplo, en el caso de pacientes epilépticos, ¿no? Porque el imipenem puede dar convulsiones. Y el ertapenem tiene la ventaja que se puede dar una monodosis diaria, ¿no? Muy bien, entonces podemos utilizar los carbapenems en infecciones, sobre todo infecciones intrahospitalarias, en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Cuando hay bacterias multiresistentes, infecciones graves que no hayan respondido a otros antibióticos de primera línea, ¿ya? Por ejemplo, cuando haya necesidad de utilizar monoterapia como una alternativa en infecciones mixtas, por ejemplo, infecciones intraabdominales, donde van a haber gérmenes gram negativos y anaerobios, ¿no? Tenemos también que muchos antibióticos que eran muy eficaces cuando recién salieron al mercado han pedido y eran eficaces en el sentido de que tenían una potencia antibacteriana destacable y tenían pocos efectos adversos. Por ejemplo, el caso de la ampicilina, de la amoxicilina, pero que por el mal uso de los antibióticos se han vuelto resistentes, ¿no? Y el principal mecanismo de resistencia es la producción de beta-lactamasas. Entonces nosotros podemos hacer uso de los inhibidores de las beta-lactamasas para poder obtener buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, si asociamos amoxicilina con ácido clavulánico, o ampicilina con sulbactam, o piperacilina con tazobactam, ¿no? El ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam son inhibidores de las beta-lactamasas. En el uso de quinolonas en niños es controversial, ¿no? Las quinolonas en el momento actual han desarrollado mucha resistencia antibacteriana y ya no son de elección ni de primera línea, salvo en algunas infecciones, por ejemplo, las infecciones por Salmonella typhi. Había la controversia que en los niños pequeños, experimentalmente se había visto que en ratas bebés, interrumpían el desarrollo del cartílago de crecimiento, por lo tanto no se recomendaban de primera línea en los niños, ¿no? Pero obviamente si se necesita hay que utilizarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, son muy útiles cuando hay sensibilidad antimicrobiana en el antibiograma. Podemos utilizar las quinolonas en agudizaciones respiratorias en pacientes con fisquística, ¿no? O en infecciones urinarias complicadas, o como les he dicho, en infecciones entéricas como la salmonelosis o la shigalosis, donde sí son de primera línea. O también en pacientes que tengan algún tipo de inmunodeficiencia y que tengan otitis media purulenta crónica, ¿no? Eso se ve más en adultos diabéticos. Bueno, los macrólidos ya hemos hablado que algunos tienen efecto postantibiótico corto y otros prolongado, como la citromicina, ¿no? Bueno, las lincosamidas son muy buenas para los gérmenes gram positivos y anaerobios, ¿no? Son muy útiles para infecciones por anaerobios, ¿no? Tienen mucha cobertura contra el estafilococo dorado también, esa es su principal utilidad. Por ejemplo, útiles en infecciones osteoarticulares, osteomielitis, osteoartritis, fracturas infectadas, ¿no? Ahora, los glicopéptidos también son antibióticos de reserva, ¿no? Como la vancomicina, la tecoplamina. La vancomicina tiene un efecto extraordinario contra el estafilococo dorado, ¿no? Pero no tiene mayor ventaja contra el estafilococo aureus sensible a las oxazolpenicilinas, ¿no? Entonces siempre lo vamos a utilizar como de reserva para infecciones por estafilococo que hayan desarrollado resistencia a la oxazolpenicilina, ¿no? No sería recomendable, por ejemplo, que viene un niño de su casa con una celulitis y que de frente nosotros le arranquemos vancomicina. No, lo tenemos que dejar como, tenemos que iniciar una cobertura, puede ser con oxacilina, ¿no? O si es alérgico con clindamicina, y dejar la vancomicina ya para un antibiótico de segunda línea. La vancomicina tiene vida media corta, hay que administrarla por vía parenteral, ¿no? Penetra muy bien en muchos tejidos, excreta por vía renal, incluso es nefrotóxica y
puede desencadenar algunas reacciones adversas porque el síndrome del hombre rojo, ¿no? Que es porque se libera histamina con la infusión rápida de vancomicina. Bueno, entonces está indicada en infecciones por gram positivos multiresistentes, infecciones por enterococos, sepsis por estafilococo aureus resistente a meticilina, para endocarditis, meningitis. Eso sí es eso es destacable, ¿no? Ahora las coberturas antibióticas para meningitis, considerando la resistencia del neumococo a las cefalosporinas de tercera generación, entonces sospechamos a una meningoencefalitis neumocócica. Iniciamos cobertura con cefalosporinas de tercera asociadas a vancomicina, ¿no? Igual también podemos utilizarla en neumonías complicadas, en osteomielitis, en abscesos de tejidos blandos, ¿no? Pero recordemos, como les repito, que no es la mejor elección para infecciones adquiridas en la comunidad por Staphylococcus aureus sensible a meticilina o a las otras oxazolpenicilinas, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja? Que puede producir colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Bueno, entonces ya sabemos que nuestra principal preocupación por el uso inadecuado de antibióticos es que generamos resistencia bacteriana, ¿no? Y esto es un problema, como les repito, de salud pública que varía según el medio y aumenta cada día, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga que nunca había hecho infección urinaria y presentó infección urinaria, se hace su urocultivo, tenía síntomas, ¿no? Y le sale una Escherichia coli resistente a todo, ¿no? Y es porque esta colega trabaja en un hospital, ¿no? Entonces, porque ustedes saben que las bacterias tienen a muchos mecanismos de resistencia antibiótica, ¿no? Y creo que esta colega había estado tomando antibióticos para una faringoamigdalitis. Había exagerado. Tenía tanto miedo que tuvo una faringitis purulenta, faringoamigdalitis purulenta, y se puso ceftriaxona, ¿no? Y bueno, después de pronto, por el estrés probablemente, toda esta pandemia, se siente con molestias urinarias y le sale pues primera infección urinaria por una E. coli multiresistente. Entonces tenemos que tener mucha precaución con el uso de los antibióticos, ¿no? Entonces las causas más importantes es que aparecen por uso indiscriminado porque se utilizan en procesos infecciosos que no los necesitan, por utilizarlos en profilaxis antibiótica. Hay antibióticos de reserva, por ejemplo, les he dicho, ¿no? Por ejemplo, un paciente que viene de su casa con una hidrocefalia, con síntomas de infección del sistema de derivación ventrículo peritoneal, de frente no le vamos a poner vancomicina. El paciente ha estado en su casa todo el tiempo, entonces, ¿cuál es la correcta prescripción? Es para un estafilococo que viene de su casa, es una oxazolpenicilina, ¿no? A dosis plena, oxacilina 200 miligramos cada 6 horas. Porque erramos en la prescripción de antibióticos adecuados, ¿no? Porque hacemos un uso insuficiente o exagerado de la duración del tratamiento antibiótico, o porque damos dosis inadecuadas, ¿no? Entonces nosotros, evitando la resistencia bacteriana, vamos a conservar la eficacia de los antibióticos eficaces que contamos ahora, ¿no? Por ejemplo, el germen, ya les he hablado del neumococo, que es resistencia. Entonces hay neumonías neumocócicas resistentes, meningoencefalitis, igual por hemófilus, ¿no? Estos dos, tanto el neumococo y el hemófilus, hay vacuna para protección sobre algunas cepas, ¿no? Pero las que no son coberturadas por la vacuna, entonces han desarrollado mucha virulencia, ¿no? Entonces ahora tenemos infecciones muy agresivas por neumococo. Antes hablábamos de una neumonía supurada igual estafilococo. No, ahora tenemos neumonías supuradas por neumococo, ¿no? Por hemófilus influenza. Ya han disminuido bastante las infecciones por hemófilus influenza con la vacuna, pero puede haber todavía una otitis por algunas cepas que no son coberturadas con la vacuna, ¿no? El estafilococo dorado y el estafilococo epidermidis, la Klebsiella, el enterococo, los acinetobacter que les hablaba, la Salmonella typhi, la mayor parte ya son resistentes a cloranfenicol y amoxicilina y a cotrimoxazol, que eran de elección hace 20 años, ¿no? Bueno,
Entonces la recomendación es un uso racional de antibióticos, usarlos solo cuando es estrictamente necesario, ¿no? Usar antibióticos apropiados para el proceso infeccioso, para el huésped y para el germen, ¿no? Si nosotros usar el antibiótico ideal sería el que el mayor beneficio le da al paciente con menos costo y el que pueda adquirir mayor adherencia al tratamiento antibiótico, ¿no? Tratemos de aislar siempre el germen, sobre todo infecciones potencialmente graves, usar el menos tóxico, el menos inductor de resistencia bacteriana y el de menor costo posible para que el paciente pueda completar el tratamiento. Bueno, en neonatos, que son las infecciones potencialmente sépticas, debemos usar bactericidas de amplio espectro y con cobertura para potencial sepsis, ¿no? Y con poca toxicidad potencial. Recordemos que el niño podemos dañarle el riñón, podemos dañarle el hígado, entonces utilizando, por ejemplo, ampicilina, micacina, ¿no? En el caso del neonato, por ejemplo, la micacina penetra muy bien al sistema nervioso central. Por ahí gran permeabilidad de la barrera hematoencefálica, cosa que en un niño más grandecito ya es inútil darle para una sepsis con potencial meningoencefalitis, amicacina. Ya, en los pacientes por inmunosuprimidos, eso también es un capítulo aparte, porque pueden tener manifestaciones de infecciones graves sin presentar fiebre y con reactantes de fase aguda negativas, ¿no? Obviamente tenemos que elegir antibióticos bactericidas. ¿Cuáles son estas causas? Las aplasias e hipoplasias medulares, el paciente leucemia, sobre todo postquimioterapia, que nos aparezca febril, paciente que hayan desarrollado granulocitopenia leve o moderada, y esté febril, esto puede ser inducido por quimioterapia o en pacientes que tienen hipoplasia medular, ¿no? Las neutropenias severas febriles, los pacientes que tienen inmunodeficiencia adquirida y no están controlados con el Targa, ¿no? Pacientes que son receptores de radioterapia y quimioterapia, pacientes con inmunodeficiencias congénitas que estén con fiebre, pacientes que reciben corticoides prolongados, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con lupus, con artritis inflamatoria juvenil o con síndrome nefrótico, siempre las infecciones hay que considerarlas potencialmente sépticas porque son inmunosuprimidos. El corticoide provoca inmunosupresión, ¿no? A quienes también consideramos como inmunodeprimidos a los prematuros, los nutridos de tercer grado, ¿no? Aquellos niños que nazcan con una inmunodeficiencia congénita, los niños con aplasia medular o neutropenia moderada o severa, sabemos que las neutropenias moderadas son por menos de 1000, la severa menos de 500, ¿no? Los pacientes con leucemia que reciben quimioterapia, ¿ya? Ya hemos hablado, ¿no? Neutropenia severa de acuerdo al rango de los neutrófilos. Bueno, cuando el paciente sufre de inmunodeficiencia adquirida y no lleva un Targa regular, puede ser susceptible a muchos gérmenes, ¿no? Dentro de ellos el Pneumocystis carini, ¿no? Y todavía sigue siendo de elección el cotrimoxazol por vía parenteral. Entonces, ya esto lo hemos revisado. En cuanto a la duración del tratamiento antibiótico, ¿no? Nosotros tenemos parámetros de evolución clínica. Uno de esos, si el paciente comenzó la infección con fiebre, uno de esos es que caiga la fiebre, ¿no? Por lo menos 48 horas sin fiebre. Nos aseguramos que es probable que ya está remitiendo el cuadro clínico. Tenemos que establecer el tratamiento curativo cuánto dura, ¿no? La brucelosis, por ejemplo, ¿no? 3 semanas. Una neumonía de 7 a 10 días. Una meningoencefalitis, depende del germen, de 10 a 14 días, ¿no? Muy bien. El tratamiento profiláctico no debe durar más de 72 horas. Bueno, por ejemplo, si tenemos una infección severa en UCI, tenemos que ver que la temperatura haya caído por 2 días, que haya también negativización de las pruebas bacteriológicas, o sea, con cultivos negativos para suspender el antibiótico, o que hayan reducido los reactantes de fase aguda, ¿no? Bueno, tenemos exámenes de ayuda diagnóstica que nos van a ayudar también a monitorizar el proceso infeccioso. A ver. Cuando los pacientes tienen nefropatías o enfermedad renal crónica terminal, hay antibióticos que se depuran por vía renal, entonces hay que corregir la dosis, ¿no? Podemos corregir de acuerdo a la dosis, reducir la dosis o darle a la dosis que corresponde, pero corregir el intervalo de la dosis, ¿no? Para evitar la nefrotoxicidad.
Tenemos la fórmula de Schwartz. Evitemos, ¿no?, en lo posible, por ejemplo, en los pacientes que tienen alterada la función hepática, ¿no? Aquí no hay indicadores, como en el caso de la enfermedad renal crónica terminal, pero puede ser indicadores la prolongación del tiempo de protrombina, ¿no?, el aumento de las enzimas hepáticas, ¿ya? Y tratemos, pues, por ejemplo, en la cirrosis hepática avanzada, por ejemplo, ¿no?, evitar la ceftriaxona. Los nuevos antibióticos sirven porque suelen tener posología más sencilla, frenar el aumento de resistencia bacteriana, tratamiento de nuevas enfermedades susceptibles y menos efectos secundarios, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto hemos tratado de hacer una revisión sobre aspectos más importantes de la terapia antibiótica. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo está claro? Sí, doctora. Muy bien, muchas gracias por su atención. Yo iba a hacer maltrato, pero creo que la misma doctora Lo me lo borró en la programación. Dice que no me toca hoy, sino el sílabo yo lo tenía así, pero me dice que debo hacer maltrato el día 10, así que nos atenemos a la disposición de la coordinación del curso, ¿ya? No sé a qué hora, porque yo vi 2 clases programadas. El delegada aquí me puede decir a qué hora me va a tocar el viernes.